último amanecer de Guadalajara llegó con sol. No la niebla del primer día, ni la lluvia del segundo, ni la luz rebotada del patio de la cocina de Marisol. Sol directo, generoso, del tipo que no pide permiso para entrar, que simplemente entra, llena los cuartos, hace visibles el polvo y las partículas y todas las cosas que existen, pero que solo se ven con la luz correcta. Valentina lo vio entrar por las cortinas del hotel antes de que el despertador sonara. Rodrigo dormía. Lo miraba desde ese lugar particular que existe entre el sueño y la vigilia, cuando la persona que está a tu lado todavía no sabe que la estás mirando. Ese momento en que los gestos de alguien son completamente honestos porque nadie está actuando para nadie. Rodrigo dormía con la cara ligeramente vuelta hacia ella, con esa expresión que tienen las personas mayores de 50 años cuando duermen y que es completamente diferente de la expresión que tienen despiertos. Más suave, más parecida a quienes fueron antes de que la vida les enseñara a gestionar. Valentina lo miró por un momento. Pensó en la madrugada, en todo lo que se había dicho en esas horas oscuras, en la manera en que las palabras habían encontrado el aire después de años de no encontrarlo. No era suficiente para arreglarlo todo. Nunca una conversación es suficiente para eso, pero era el principio de algo, o quizás el principio del principio, que era lo máximo que se podía esperarse. Cogió el teléfono con cuidado para no despertarlo. Escribió un mensaje. ¿Vas a la casa hoy? Me gustaría ir, si quieres. Lo mandó. Dejó el teléfono en la mesita. La respuesta llegó en 3 minutos. Puedo a las 10. Te espero en la puerta. Valentina dejó el teléfono, miró el techo, luego miró a Rodrigo que seguía durmiendo. Pensó en lo que había dicho Marisol el día anterior, no sobre nada importante, sino algo pequeño, algo de pasada que se había quedado con ella. La luz de esta ventana a las 8 de la mañana. La manera en que lo había dicho, no como algo extraordinario, sino como algo que pertenecía a la vida cotidiana, que estaba ahí todos los días y que valía la pena notar. Valentina pensó en cuántas cosas estaban ahí todos los días en su vida y que había dejado de notar. Tenía tiempo para pensarlo. Se levantó a prepararse. Acto 1. Marisol llegó a las 10 menos 2 minutos con las llaves en la mano. No venía del trabajo, era su día libre, uno de los 2 que tenía a la semana, y lo había gastado en esto sin que le pesara. Llevaba ropa sencilla, el cabello suelto en lugar de recogido, y esa cara de las personas en sus días libres que es ligeramente diferente de la cara de los días de trabajo. Más suave en los bordes, más presente. Valentina ya estaba frente al número 17 de la calle del Sauce. Se saludaron, no con los formalismos de los primeros días, sino con ese saludo breve y natural de 2 personas que ya saben cómo saludarse. Marisol sacó las llaves, las miró, luego se las dio a Valentina. Valentina la miró. ¿Por qué me las das a mí? Porque tú no has abierto la puerta todavía. Una pausa. Yo la abrí la primera vez. Te toca. Valentina cogió las llaves, fue a la puerta, la abrió. Entraron. La casa olía igual que la primera vez, a ese olor particular de los espacios que han sido habitados por mucho tiempo por la misma persona y que han absorbido algo de esa persona en las paredes y los muebles y el aire. Era el olor de Ernesto, aunque ninguna de las 2 lo hubiera conocido lo suficiente para poder nombrarlo como eso. Era simplemente el olor de una vida. Esta vez no había ningún propósito específico. No había que revisar documentos, ni tomar decisiones, ni procesar revelaciones. Era simplemente estar, lo que es el tipo de visita más difícil de hacer a un lugar y a la vez el más necesario. Valentina fue a la sala, Marisol fue a la cocina, por el mismo hábito con que siempre iba a la cocina, que era el centro de los lugares habitados. ¿Había algo más que quisieras ver?, dijo Valentina desde la sala. No, dijo Marisol desde la cocina. ¿Tú? Tampoco. Valentina miró la repisa con los 5 marcos, las fotos que habían encontrado el primer día, la de Marisol niña, el recorte de periódico, el lago, el amigo, la calle del Sauce en invierno. Solo quería volver. Yo también. Marisol salió de la cocina.
Fue a la sala, se quedó de pie junto a la ventana, la misma ventana desde donde se veía el sauce en la esquina, todavía sin hojas a esta época del año. Valentina miraba el librero. Lo recorrió despacio con los dedos, sin sacar nada, simplemente tocando los lomos. Fue entonces cuando lo encontró. Estaba entre dos libros, horizontal, como algo que alguien había puesto ahí temporalmente hace años y que se había quedado. Una funda de vinilo negro cuadrada, un disco de gramófono. Lo sacó. Era un disco de 33 RPM, el tipo que ya nadie tenía y, sin embargo, Ernesto había guardado, lo cual significaba que tenía un gramófono en algún lugar y, efectivamente, en el rincón del cuarto que no habían revisado del todo, había un gramófono portátil de los años 70, pequeño, con la tapa de plástico marrón que protegía el plato. Valentina miró el disco. Era una grabación de ópera, Puccini, La Bohemia. La carátula tenía el tipo de desgaste que dan los años de uso, de sacar y meter el disco del envolto con cuidado, pero frecuentemente. ¿Había un gramófono?, dijo Marisol. En el rincón. Valentina le mostró el disco. ¿Lo ponemos? Marisol lo miró. ¿Sabes manejarlo? Mi abuelo tenía uno. Valentina fue al rincón, abrió la tapa del gramófono, comprobó que funcionara. El mecanismo estaba en buen estado, alguien lo había cuidado. Puso el disco, bajó la aguja con el cuidado de alguien que recuerda cómo se hace aunque haga tiempo que no lo hace. El sonido llegó, primero ese crujido particular del vinilo antes de que empiece la música y luego la música misma. La voz de soprano abriéndose en el espacio pequeño de la sala de Ernesto con esa generosidad particular del sonido analógico que el digital nunca ha terminado de replicar del todo. Las dos mujeres se quedaron quietas, escucharon. En algún momento, sin decidirlo, sin que ninguna de las dos lo planeara, las dos se sentaron, Marisol en el sofá, Valentina en la silla, la música llenando el cuarto, el sauce afuera, el sol de la mañana. Acto 2. Cuando el primer lado del disco terminó, ninguna de las dos se movió a darlo vuelta. El silencio que siguió era diferente de los otros silencios de estos días. No el silencio de las cosas que hay que procesar, no el silencio de las cosas que no se saben decir todavía. Era el silencio de dos personas que han estado en el mismo espacio suficiente tiempo para que el silencio entre ellas sea cómodo. Fue Marisol quien habló primero. Luciana quiere poner un restaurante. Lo dijo sin preámbulo, como retomando una conversación que no habían tenido, pero que podría haber sido natural entre ellas. ¿Va a hacerlo? No sé. Necesita dinero para el local, que no tiene. Una pausa. Pero Luciana cuando decide algo lo hace. Es una de sus cualidades y uno de sus problemas. Valentina la miró. ¿Cómo así un problema? Porque no siempre espera a tener todo lo que necesita antes de empezar. A veces eso resulta bien, a veces resulta en 3 meses de agotamiento y tener que empezar de nuevo. Una pequeña pausa. Como su madre, supongo. ¿Tú también empezabas sin tener todo lo que necesitabas? Siempre. Marisol miró la ventana. Cuando tienes poco, no puedes esperar a tener todo lo que necesitas. Si esperas, nunca empiezas. Una pausa. Eso tiene cosas buenas y cosas malas. Valentina pensó en eso. ¿Qué tiene de bueno? Que uno aprende a trabajar con lo que hay, que no te paraliza la falta. Marisol la miró. ¿Y tú? ¿Hay algo que hayas querido hacer y no hayas hecho? La pregunta llegó directa, como llegaban todas las preguntas de Marisol, y la recibió con la honestidad que esas preguntas merecían. Sí, no dudó. Quería escribir, cuando era joven. No literatura, análisis, ensayo, cosas sobre economía y política social que me parecían importantes y que creía que podía decir de maneras que valiera la pena leer. Una pausa. Nunca lo hice. La empresa de Rodrigo creció, el fondo de inversión creció, había siempre otra cosa más urgente. ¿Todavía quieres hacerlo? Valentina pensó. Sí, todavía. Entonces hazlo. No es tan simple. Nunca es simple, Marisol la miró, pero tampoco es tan complicado como uno lo hace. Uno escribe o no escribe. Hay tiempo o se encuentra tiempo. Una pausa. Lo que no hay es la versión de uno mismo de dentro de 10 años que no lo hizo y que vuelve a mirar esta conversación.
Valentina la miró por un momento. «¿De dónde sacas eso?», dijo. «De haber esperado demasiadas cosas demasiado tiempo». Marisol lo dijo simplemente. «Uno aprende». Silencio. «Cuéntame de tu madre, Consuelo, no lo que vivió con Ernesto, lo demás, ¿cómo era?». Marisol la miró. Era la misma pregunta que ella le había hecho a doña Amparo el día anterior, y reconoció algo en eso, la circularidad de las preguntas que importan. Era trabajadora, más de lo que habría necesitado ser si las cosas hubieran sido diferentes. Costurera, trabajaba en casa, con máquina, para vecinas y para una tienda del centro que le mandaba ropa para arreglar. Tenía las manos siempre ocupadas. Una pausa. Era callada, no del tipo callado que guarda rencor, del tipo callado que prefiere hacer que decir. La frase de la pared era suya. Lo hacía todo con amor aunque estuviera cansada, aunque no tuviera ganas, no como virtud, como costumbre, como la única manera que conocía. ¿Te contó de Ernesto? Poco, lo suficiente para que yo supiera que existía, no lo suficiente para que lo odiara ni para que lo idealizara. Una pausa. Creo que lo quiso, y creo que cuando entendió que no iba a volver, eligió no quedarse con eso. Siguió adelante. Eso también lo heredé. Valentina miró el disco inmóvil en el gramófono. ¿Crees que sufrió? Creo que sí, pero no creo que se haya quedado en el sufrimiento. Mi madre no era de las que se quedan. Una pausa. Eso me lo enseñó ella, que el dolor pasa si uno le permite que pase y no lo detiene guardándolo. ¿Y tú lo guardas? Marisol la miró. A veces. Una pausa honesta. Menos que antes. Valentina asintió. ¿Puedo preguntarte algo que quizás sea difícil?, dijo. Pregunta. Valentina la miró directamente. ¿Me tuviste rencor alguna vez? No a mí específicamente, sino a la idea de mí, la hija que tuvo todo mientras tú no tenías nada. El cuarto estaba en silencio, el sauce afuera, el sol moviéndose despacio. Marisol no respondió de inmediato, y Valentina agradeció eso, agradeció que no fuera una respuesta rápida, que fuera la clase de respuesta que se busca en el lugar donde están las cosas verdaderas. Sí, dijo Marisol al fin. Hubo momentos, lo dijo sin vergüenza, con la honestidad particular de alguien que ha decidido que la honestidad es más útil que la cortesía. Valentina no dijo nada, dejó que siguiera. Pero tú no eras real, eras una historia que yo me había contado, la hija del hombre que no vino, la que sí recibió lo que a mí no me dieron. Una pausa. Las historias que uno se cuenta no son personas. ¿Y ahora?, dijo Valentina. Marisol la miró. Ahora eres una persona que trajo pan dulce a las 8 de la mañana y que se sentó en el suelo de un cuarto a leer cartas y que le dijo a mi hija la verdad sobre su marido porque creyó que Luciana tenía derecho a saber con qué estaba tratando. Una pausa. Las personas son más complicadas que las historias, más difíciles y más interesantes. Valentina la miró por un momento. Gracias, dijo. No me des las gracias, es la verdad, y ya te dije que la verdad es lo más práctico que hay. Valentina sonrió, una sonrisa completa, sin el control que a veces ponía en las cosas de la cara. Marisol la miró sonreír, y pensó que el parecido no era solo en los pómulos ni en la mandíbula, también estaba en la sonrisa. Acto 3. La casa de la calle del Sauce estaba en silencio. Marisol fue a la sala. Se sentó en el sillón, el único que había. El sillón donde Ernesto había pasado las tardes de 30 años, el que todavía guardaba la forma de alguien que ya no estaba. Miró la sala, los 5 marcos, la planta en la ventana, los libros por tamaño. Se levantó, fue al librero, pasó los dedos por los lomos, el mismo gesto que había visto hacer a Valentina esa mañana. Encontró uno que le llamó la atención, un libro de poesía, viejo con la tapa desgastada por el uso. Lo sacó, lo abrió en una página al azar, leyó unas líneas, cerró el libro, lo puso debajo del brazo, fue al gramófono, le dio la vuelta al disco,
Bajó la aguja con cuidado. La música volvió. El otro lado. Una aria diferente, igualmente generosa. Marisol se sentó en el sillón de su padre. Cerró los ojos. Escuchó. La música del gramófono y la música de la serie se entrelazan durante un momento. En el avión de vuelta a Ciudad de México, Valentina miró por la ventana mientras Guadalajara se alejaba abajo, sus luces, sus calles, el puntito invisible de la calle del Sauce número 17. Rodrigo dormía a su lado. Valentina abrió el bolso, sacó el paquete de cartas, las 32 cartas de su padre que nunca habían llegado y que ahora viajaban con ella hacia una ciudad que era su casa. Las miró durante un momento. Luego sacó el cuaderno que llevaba siempre, pero en el que raramente escribía, y escribió. No mucho. Un párrafo, 2. Las primeras palabras de algo que no sabía todavía exactamente qué sería, pero que quería empezar esta noche, en este avión, mientras Guadalajara desaparecía abajo. En la calle del Sauce, Marisol escuchaba música con los ojos cerrados en el sillón de un hombre que había sido su padre, aunque no hubiera estado. Y en el libro de poesía que había tomado del librero, que se llevaría a casa, que devolvería en algún momento, pero no todavía, había una anotación a lápiz en el margen de la misma página que había abierto al azar. La letra era de Ernesto. Decía simplemente, para cuando llegue el momento. Marisol abrió los ojos. Miró la anotación durante un momento largo. Luego volvió a cerrarlos. Y la música siguió.